Hola a todos, de nuevo acá. Vamos a hablar sobre el estallido social, en este caso el caso Panamá. Y bueno, este es un video genérico como todos los videos que voy a estar subiendo, porque no me interesa complicarnos la vida por respeto a cada uno de los casos. Y aquí se trata de un contrato minero y el Estado. Dependiendo de cada país, pues manejará la forma como realizan las contrataciones. Pero como veremos más adelante, esto se trata de términos de constitucional o inconstitucional. En la próxima semana pues ya veremos qué es un Estado social y qué es un Estado de derecho. Pero estos términos también están relacionados con derechos humanos, con gobernabilidad, que si no lo saben es la capacidad que tiene cada Estado para autodeterminarse. Pero además con la credibilidad estatal, sobre todo con lo que tiene que ver con las empresas, entre otras, como por ejemplo empleos, seguridad social, etcétera, bienestar, etcétera. Bueno, entonces les pido que por favor me viralicen, que me vean, que lo disfruten. Y bueno, también por el cuento del respeto voy a explicar a qué se refiere. Resulta que cada quien tiene la obligación o la necesidad de indagar sobre los temas. Yo en lo personal simplemente doy las generalidades porque no me interesa dar una opinión sesgada de un lugar donde no vivo. Hoy estoy realizando este programa desde un lugar llamado Cite en Santander y pues van a escuchar ruidos porque estamos a 24 de diciembre. Vamos a tomar un periódico que se llama La Estrella de Panamá para hablar sobre algunas generalidades. Para este momento ya la Corte Constitucional consideró que el decreto ley 406 del 2023 es inconstitucional. En este artículo además informa no solamente cada uno de los artículos de la Constitución Nacional que dice que se violó, sino también los diferentes derechos que se vieron afectados. Y además de eso, no solamente habla de los derechos individuales, sino también de derechos humanos colectivos. Y cuando hablamos de la inconstitucionalidad de este contrato, y cuando hablamos de la constitucionalidad o de la inconstitucionalidad, en este caso de este contrato ley, estaríamos hablando de si se ciñe, si sigue la normativa de la Constitución Nacional, en este caso de Panamá. Y esto está ligado a otros conceptos mucho más antiguos que veremos en la otra semana, que se trata del derecho social, del Estado social y del Estado de Derecho. Pues los cuales pues son importantes, no son actuales, llevan más de 200 años en evolución. Y considero que es importante tenerlos en cuenta para poder así responder a muchas de las preguntas que están enfocadas también en economía, hablándose también de economía como recursos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de que la empresa privada puede estar siendo tanto una de las principales damnificadas porque el gobierno pierde la credibilidad, como también una de las principales causantes de deterioro y de afectación de derechos, no solamente derechos humanos individuales, sino también de derechos colectivos y también de violar la normativa nacional, porque acordémonos que es la Constitución política. Para esta segunda parte, pues no me voy a basar en artículos internacionales, sino que encontré un artículo una cartilla pues promulgada por un estamento colombiano, como lo es el Senado de la República, que se basa en estas definiciones de qué es la Constitución política, a qué atañe la Constitución política, pero en una versión para niños. Es una cartillita muy sencilla y pues entrando en materia, vamos a hablar de este tema. Para empezar, ¿qué es la Constitución política? Pues básicamente es el conjunto de reglas que nos dicen cómo debemos comportarnos todos, pues las personas que vivimos en Colombia, para que exista bienestar y podamos vivir en paz. Pero eso pues se considerará en cualquier país, ¿no? Estas normas nos dicen, entre otras cosas, no solo cómo nos debemos comportar, sino cuáles son nuestros derechos y de paso también cuáles serían nuestras obligaciones. Entonces, dentro de los derechos que nosotros podemos tener, y acordémonos que muchos atañen a los niños y este programa está enfocado a niños, está el derecho a la salud,
el derecho a la educación, el derecho a que se conserve y se respete nuestra cultura, entre otra serie de derechos, ¿verdad? Hay también una serie de obligaciones. Y estas obligaciones, así como nosotros tenemos derechos, hay también una obligación de respetar estas obligaciones, que son deberes, porque es la forma de respetar al otro. Y esto implica cosas como, por ejemplo, respetar los derechos ajenos, porque mis derechos llegan hasta donde llegan los derechos de los otros. Está también el de proteger los recursos naturales y los recursos culturales. Está también el derecho a tener y a ejecutar la justicia y a vivir en paz. Entonces, como ustedes saben, yo soy médica y de alguna manera pues soy auxiliar de la justicia. Pero ¿qué más se encuentra en una constitución? La constitución también dice cómo debe funcionar el Estado. Entonces recordemos que en Colombia, en otros países igual, existe algo que es la división del poder, la división en la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Gracias.